Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Patricia? Bien, Lucy. Carlita, Y ¿cómo nuestra- está? Todo bien, aquí contenta de estar conversando con ustedes. Un placer. Qué bueno. Oye, Carlita, ¿y cómo está en Panguipulli? Bueno, Panguipulli, lo primero que está en cuarentena, eh, con muchos casos diarios, cada día se están viendo más fallecimientos también. Eh, Eso pasó porque básicamente tuvimos fase 3 todo el verano, entonces se recibió mucha gente y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Como Y lo que nos pasó Claro. con con el mismo equipo equipo. recargado, sí. Como lo que nos pasó a todos, yo creo, el país. Se salió estas vacaciones, ¿cierto? Este permiso de vacaciones y quedamos todos con el bichito por todos lados. Bueno, aquí la señora Norma, mira, tú te vas a dar cuenta, la Normita se trata de conectar, se cae, pero ya estamos acostumbrados a ese proceso. Ahí viene la Normita. Hola, hola. Hola Normita, ¿cómo le va? Sí. Gracias a Dios, estoy bien. Lucy, Patita. Muy bien. Carla. Bien, gracias. Qué gusto verla. Bueno, Para pero mí la lo Carla, es mayor. excelente. Sí. Vamos a contarle a la Carlita. Le vamos a contar a la Carlita por qué nosotros ahora nos tuteamos después de toda la vida que estuvimos en el CEFAM. Te voy a presentar, Patricia, ella representa la comunidad chi de la parte urbana y Norma representa a la comunidad en el área rural. Ella es dirigente de un sector a rayar las violetas. Ahora nosotras, todo este tiempo éramos señora Norma, señora Patricia, señorita Lucy, pero como en estos espacios del chi, claro, por eso decimos, pero le vamos a decir Carla. Vino una de nuestras entrevistadoras, que es Verónica. Ella está en España hace mucho tiempo, se casó, tuvo hijos allá, tiene su familia, y un poco nos decía en esta horizontalidad de tratarnos y reconocer al otro también como un válido otro. Entonces, que esto, el tratarnos de señorita, señora, como que también nos sentimos más separados, ¿no? Y empezamos a hacer el ejercicio y nos sentimos, yo creo que más cercanas. ¿Cómo les ha parecido el tuteo? Sí, más cercano en realidad que, como decía la enfermera que nos habló sobre este tema, hay un acercamiento más espontáneo, pienso yo, al dejar un poco el señorío con el cual nosotros fuimos todas criadas, porque desde pequeña nos enseñaron a tratarnos de esa forma, con las personas con los adultos, o con los jefes, o con las personas que tenían alguna jerarquía, pero hemos aprendido. Sí, hemos aprendido. A mí sí, hemos aprendido mucho en todos estos conversatorios, Carlita. Hemos aprendido mucho. A mí me ha costado, en lo personal, me ha costado bastante poder tutear a las personas con las que he compartido. Me ha costado mucho. Por lo que dice Patita, por la crianza, por la enseñanza, tanto paterna como luego formal en los colegios, ¿no es cierto? Y luego también hay un acercamiento más por el entorno, me ha costado. Pero coincido con Patita en que eso también me ha dado la sensación de estar más cerca de Lucy, por ejemplo, de hablarle quizás de otra forma, con un poco más de confianza, que ella siempre la ha dado, pero a mí me costaba mucho. Y con esta forma de tratarnos ahora, creo que llego con más familiaridad. Por lo menos yo me siento actuando con más familiaridad con Patita, con Lucy, en fin, con las personas que me rodean. Un gusto saludarla, Carlita. Me tiene muy intrigada la palabra neural. Exactamente. Entonces, Carlita, queremos que te sientas en esta confianza de sentirte parte de este grupo y nos cuentes que es Norma, que está junto con Norma Villamar,
Norma Luz. Sí, Y cuéntanos esto de la terapia neural. Ya. Bueno, la terapia neural es una forma que está englobada dentro de lo que se llaman las medicinas integrativas. ¿Ya? ¿Por qué es integrativa? Porque en el fondo se aplican conocimientos, otros saberes en integración con la medicina normal. ¿Ya? Ahora, la diferencia, la tremenda diferencia de la terapia neural en el fondo es que también puede ser vista como un tipo de medicina en sí misma, porque va a ser que, o sea, me explico, tiene otra mirada, una mirada como mucho más sistémica, más amplia del ser humano, en donde se apela también a la sabiduría del propio cuerpo para enfermar y también para sanarse. Entonces, a diferencia de la medicina normal alopática, que la medicina que nosotros conocemos en el fondo, que se da en todos los centros, normal en el fondo que dicen, opta por imponer a través de los fármacos algunas conductas que se espera que tengan del cuerpo para llevarlo a cierto rango, a cierto margen cuadradito, en donde todo tiene que calzar, y si no, vas a tomar esta otra pastilla. En cambio, la terapia neural es una terapia propositiva. Uno le propone a través de un impulso neural al cuerpo para un camino para que se autoorganice. Y la propia sabiduría del cuerpo va a decir, bueno, yo me organizo, quiero organizarme así, o quiero organizarme así, o también quiero hacer otra desorganización para poder compensar y en el fondo empezar a andar mi camino de sanación. Entonces la terapia neural en el fondo hace que el cuerpo y la mente y la parte emocional y espiritual se vayan integrando y se vayan escuchando. Y uno como terapeuta empieza a acompañar ese proceso. Es muy bonito y es muy enriquecedor. Todos los que hacemos terapia neural siempre estamos aprendiendo mucho de la persona que tenemos al frente, que lo reconocemos como un ser singular, que quiere decir que tiene sus propias individualidades, particularidades, ¿cierto? Que lo hacen único, y por lo tanto no lo vamos a hacer calzar en moldes que son para producción en serie de personas. Por eso es que es tan importante para nosotros poder hacer una entrevista en donde le preguntamos de todo. Esta entrevista se llama poder obtener la historia de vida, en donde le preguntamos a la persona, bueno, qué lo trae, cuál es con quién vive, dónde creció, cómo se relaciona con su familia, la intradomiciliaria y la extradomiciliaria, cómo está en su entorno, a qué se dedica. Entonces conversamos mucho, y también hablamos, por supuesto, de su historia clínica, de si tiene cirugía, si tuvo algún tipo de traumatismo, si se cayó, si alguien le hizo algo. Cosas que para la persona puedan ser significativas. Y por ahí vamos dando cabos. ¿Ya? O sea, las cosas que uno le... Oh, ya me metí, ya. Normita sí. Primero. Carlita, por mi formación pedagógica, me gustaría saber, porque neural lo tomo como sí, calificativo de la medicina. Me gustaría saber de dónde viene esta palabra, etimológicamente, de qué concepto viene este otro concepto que lo encuentro calificativo de la medicina. Sí. Y con lo que acabo de escucharle, la otra idea que se me viene a la cabeza
cuando usted dice no podemos, como somos una particularidad como ser humano, como ser, como persona, no puede caber todas las personas dentro de un mismo molde desde el punto de la medicina. Y eso me lleva a pensar inmediatamente, Carlita, Lucy, Patita, en esta idea que las hierbas medicinales, sirven o cuadran como para muchas enfermedades. Yo en eso difiero y le tengo alguna distancia a ese concepto de la medicina de las hierbas. Entonces, que también cabe, yo creo, dentro de esta alternativa de medicinas alternativas. Eso, primero, ¿cuál sería el origen de neural del concepto? Y luego, si voy dando en hilo a que como una individualidad, como una personalidad, persona única e irrepetible, no puedo estar metida para mi sanación dentro de un cuadro bien estructurado, establecido como para varios. No sé si estoy equivocada. No, sí, gracias. Sí, súper bien. Bueno, sobre lo primero, la terapia neural, bueno, fue un descubrimiento que se hizo por ahí por los años 20, hace un siglo ya, en Alemania, por un par de doctores, que ellos le pusieron a su hermana, que sufría de muchas migrañas, un poco de procaína, que es el anestésico local que usamos sumamente diluido, en un lugar nada que ver con la migraña en el fondo. Y ahí se le pasó el dolor, una cosa instantánea. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué se le pasó el dolor si no le pinchamos la cabeza o no le hicimos nada? Ahí, bueno. Ese fue el origen. Se empezó a estudiar en Alemania y esta cosa se empezó a entender por diferentes corrientes de la medicina rusa, también filosófica y de la física, y se empezó a amplificar y a empezar a entender las cosas también como ya en un orden de sistema, o sea, lo que pasa acá también me puede repercutir acá. Y de ahí se cae el paradigma del fraccionamiento de la persona, o sea, que haya un súper especialista de la primera falange del quinto dedo, no sé, pierde sentido con esto. Entonces, bueno, versando como ese es el origen, en el fondo, y neural es porque nosotros trabajamos con el sistema nervioso vegetativo, ¿ya? Hay un sistema nervioso, que es un sistema, en el fondo, como bien dice. Una parte que es el sistema nervioso central, ¿cierto? Que está conformado por el cerebro, la médula, ¿ya? Y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que tiene dos ramas, la simpática y la parasimpática. Entonces, en el fondo, la que dice que sí y la que dice que no, o la que dice ya hagamos fluir más sangre, y la que dice ya estoy listo y deja de correr sangre. Entonces, este sistema vegetativo, que en realidad nadie le da mucha importancia, resulta que es el que comanda todo. Por ejemplo, lo típico, el ejemplo del limón. Si pensamos en un limón y no nos ponemos a salivar, es que sería muy raro. Vamos a salivar porque nuestra mente está pensando en el limón, entonces nuestro sistema nervioso vegetativo dice, vamos a generar saliva porque este limón lo veo aquí muy, muy presente. O bien que les contaba el otro día un poco de que si a mí me da un susto, se me paran los pelos, pero no es algo que yo le diga a mi brazo, párate. ¿Ah? Es una cosa automática. ¿Ya? Todas las cosas que vayan pasándonos a nosotros en la vida, tanto física
como emocionales van quedando registradas en este sistema nervioso vegetativo. Entonces, cuando queda esa memoria en algún lugar específico del cuerpo, se crea lo que se llama un campo de interferencia, ¿ya? Que en el fondo ese campo de interferencia es como una línea en donde las células de ese sistema nervioso vegetativo quedaron sin comunicación o con una comunicación deficiente. Entonces, cuando pasa el impulso nervioso por ahí, pasa al otro lado de esta disrupción o de la cicatriz, pasa, pero pasa mal, como que se la salta o pasa con ruido, y eso provoca cambios en el tono del resto de las estructuras del cuerpo, y por lo tanto va a provocar cambios también que pueden llevar a una enfermedad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros ponemos ese impulso neural, que es esta procaína súper diluida, ¿por qué lo hago muy específicamente súper diluida? Porque nosotros no necesitamos el efecto anestésico de la procaína ni de la lidocaína, sino que necesitamos el potencial eléctrico para ir y darle su impulso a ese lugar. Entonces repolarizamos esas celulitas que quedaron ahí, que están dormidas o no querían trabajar, pero no estaban siendo parte del mismo sistema. Entonces se le da el impulso neural, se repolarizan y empieza a circular la información. Y es así como el cuerpo empieza a decir, oh, me está llegando esta información, parece que vamos a poner atención por acá, y vamos a empezar a recordar qué fue lo que pasó. Esto no es un proceso consciente, el cuerpo habla solo. Voy a recordar qué fue lo que pasó y voy a empezar a caminar para atrás, hasta que empiezo a manifestar, ¿cierto?, la mejoría de las patologías o me empiezo a despedir de la patología también. ¿Ya? Así funciona. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre las hierbas y todo eso, claro, en lo personal yo creo como lo mismo, porque nosotros en terapia neural no tratamos enfermedades, tratamos pacientes, o sea, tratamos personas que vienen con alguna dolencia y tratamos de buscarle de dónde viene esa dolencia. Entonces, no hay como un algoritmo, un flujograma que yo diga, ah, ya no, si a esta persona le duele la cabeza todos los días, tengo que echarle aquí y allá, porque no necesariamente va a ser ese su problema. Capaz que tuvo una herida emocional muy grande en algún minuto y tú le preguntas, oye, ¿dónde sientes esa pena? Y te indica, no, yo siento la pena aquí en la garganta. Se le hace unas pápulas en la garganta y se le pasa el dolor de cabeza. O dice, no, ¿sabes qué? Esto pasó desde que yo me salieron las muelas del juicio y empecé con esto, y vamos a ver qué pasa con esas muelas, y también puede haber una mejoría por ahí, pero esto que tiene que haber un diálogo particular y también de parte del terapeuta estar súper atento a las señales que da esa persona. Es como que hay una interpretación súper importante que hacer. Entonces, para no saltarnos detalles y todo, por eso que uno logra una relación tan bonita con la gente, porque estás súper presente en ese minuto en que te están hablando, que te están contando, tú estás observando o estás sintiendo lo que está pasando al otro. Entonces, igual nosotros en la medicina alopática acostumbramos como a mantener una distancia, como a no dejarnos tocar mucho con lo que le está pasando al otro, como una forma igual de resguardo, porque en realidad también los tiempos no dan, o sea, en 15 minutos no alcanzas a ver un paciente en esta profundidad y todo. Pero en la terapia neural, o sea, mínimo tenemos que darnos 1 hora en la primera sesión. Y después podemos ir puliendo la cosa y lo hacemos
más corto, en media hora, pero a mí por lo menos no resulta menos. Pero eso es así, no hay moldes, no hay un flujograma, no hay un algoritmo que uno pueda seguir. Carlita, hay unas preguntas que yo te voy a ir colocando en la pantalla, que son de las personas que nos están viendo. Ahí Janet Ruiz te pregunta eso, ¿cómo iniciar la terapia neural y en qué momento podemos reconocer que se necesita? Buena pregunta. Sí, la terapia neural, uno puede sentir que la necesitas cuando está, no sé. Mira, esta terapia en realidad como se hizo más famosa por el tipo de resolución que tiene con los problemas de dolor, pero en realidad esta terapia es para cualquier tipo de enfermedad, porque por la forma de abordaje que yo le explicaba. Entonces, cuando en realidad si quieres hacer la terapia, puedes ir donde un terapeuta en el momento que quieras, y mientras más temprano, mejor. Pasa mucho que las personas que llegan a terapia neural ya han hecho una peregrinación por muchas partes, muchos especialistas, llegan con bolsas de exámenes y radiografías y cosas, y se encuentran con que uno les conversa de otras cosas. Y vamos a la camilla y pinchamos otras cosas. Entonces, yo recomiendo hacerlo precozmente para poder ayudarlo antes. Una pregunta. Con fármacos y otras cosas. ¿La terapia neural es solo para dolencias físicas en términos de dolor o se usa también para otras enfermedades? O si yo estoy sana, ¿me puedo ir a hacer una terapia neural o no? Por ejemplo, yo puedo meditar, sí, pero aquí en este caso una terapia neural. No, la verdad es que sí, o sea, la terapia neural la puedes hacer para cualquier tipo de patología, no necesariamente las que duelan, incluso las psiquiátricas. Que bueno, ahí duele el alma, pero no es una dolencia física. Pero como modo preventivo, por ejemplo, por hacérsela a alguien que está sano, la verdad es que no la hacemos en ese caso. Ya, o sea, sí tendría que yo sentir que estoy necesitando la terapia, ya sea por una enfermedad. Aquí vamos a hablar términos más comunes, ¿no? Eso. Gracias, Carlita, que me quedó claro con esto de salud mental también. ¿Y cómo pudiera ser esto de esta conducción eléctrica en una enfermedad, una depresión, por ejemplo? Bueno, nosotros, por eso que es importante la historia de vida, porque va a empezar, le voy a preguntar a la persona, bueno, esta depresión, ¿cuándo empezó usted? O capaz que la tuvo siempre, pero ¿cuándo le empezó a molestar? ¿Cuándo hubo un cambio en que usted se está sintiendo así y que cree que necesita ayuda? Entonces te dicen, no, es que, ¿sabes qué? Desde que, no sé, se vino a vivir mi cuñada conmigo, por ejemplo. Cosas que nada que ver. Entonces uno va preguntando, va hilando y dicen, ya, pero ¿y qué pasa con tu cuñada? ¿Por qué este problema? ¿Y dónde sientes tú que te molesta? ¿Que te da rabia? ¿Te da no sé qué? ¿Te sientes, cómo te sientes en esa situación? Entonces vamos indagando. Entonces yo voy preguntando como un policía para poder llegar al campo interferente. Entonces vamos preguntando dónde te molesta, dónde sientes tú esta emoción, porque de repente hay gente que me ha dicho, no, yo siento el miedo en la rodilla. La rodilla. Bueno, vamos a ver qué pasa en la rodilla. Y así. Con la patología psiquiátrica. Una consulta. El llanto. Carlita, y el llanto, por ejemplo. Yo, en lo personal, yo soy demasiado sensible, digo entre comillas, o me han dicho las personas que han compartido conmigo.
eso te pasa porque eres muy sensible. Yo lloro con una facilidad extraordinaria, me emociono de lo que escribo, me emociono de escuchar una historia y corren mis lágrimas, de conocer a alguien o una situación especial de alguien y corren mis lágrimas y no las puedo contener, Carlita, no las puedo contener. Un ejemplo, escribo alguna solicitud de atención médica para algunos de mis vecinos en un voluntariado comunitario que yo realizo en mi comunidad, valga la redundancia. Y al redactarla, lo hago en el computador, voy, la leo y me corren las lágrimas y no me puedo contener. Entonces sería muy buena una terapia neural para mi persona, porque algo entonces me debe haber ocurrido en algún minuto de mi vida que me hace ser así, que me hace actuar así, e incluso con mi familia. Yo le relato algo a mi hija o a mi marido y lloro y mi hija me dice, pero ¿por qué lloras, mamá? Y no sé explicarlo. Es simplemente esa emoción de contar, al contar una historia. Pero como cuando usted dice, el dolor alguien le dijo, el dolor lo siento en la rodilla, yo no sé si es dolor lo que me provoca ese llanto. A veces me ofrecen la palabra y en algún acto, Lucy también a veces lo ha hecho y yo me he tenido que contener porque como frente a la pantalla voy a estar llorando, lloriqueando, digo yo. Pero algo me debe, con todo lo que le escucho y con mucha atención, algo me debe haber pasado en algún momento de la historia de mi vida que me hace actuar así, que me provoca ese llanto. Y a mí me causa mucho rabia, porque doy como una señal de debilidad frente a un grupo, por ejemplo. Doy como una señal de angustia, de tristeza, de que algo me está ocurriendo a mí en lo personal. Y es respecto a lo que he escrito, a lo que he escuchado. Que bueno, voy a tener que llegar a esa terapia, yo pienso. Sí, claro, porque bueno, hay personas que son más sensibles que otras. Que yo quiero hacer fibra diferente, pero de todas maneras, cuando eso empieza de cierta forma a importunar o a molestar a la misma persona, es bueno consultarlo. Gracias. Gracias. Sí, Pati. Pati. Patita. Sí, la consulta mía era, ¿esta terapia neural sirve para las personas que sufren de estrés? Porque en estos tiempos de pandemia hay mucha gente que está sufriendo de estrés. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, las personas que están estresadas, porque muchas mamás están haciendo, por ejemplo, en el caso de los profesores, las clases desde sus casas, están con los niños, o sea, es toda están aprendiendo a manejar en mejor condiciones la computación, etcétera, etcétera. Entonces, yo he escuchado a mucha gente que dice, estoy estresada. Entonces, me gustaría saber si estas terapias sirven para eso. Sirven de todas formas, porque ahí hay que ver en el fondo por qué la persona se empieza a estresar, pero no con lo que está viendo desde el medio, sino que qué es lo que está ocurriendo en el afrontamiento individual de esa persona. En el fondo, cuando una persona está muy estresada, el estrés está muy relacionado con el miedo. Y vamos a ir indagando. ¿Cuál es el miedo? En el fondo. ¿Ya? Ahora, lógicamente, nosotros todos tenemos un campo electromagnético de diferentes tamaños, las plantas lo tienen, los animales lo tienen, y somos también afectados por la conciencia del resto. Entonces,
todo el mundo está súper estresado, todo el mundo puede estar más agresivo, yo voy a recibir también esa vibración. Y desde esa perspectiva, de repente es bueno como, a ver, si me salgo de aquí un poco, me retiro un poco, ¿qué es lo que me pasa a mí con esa vibración? ¿O voy a ser parte del mismo huracán? ¿Cómo salgo? ¿Qué herramientas tengo? Y esas cosas sí se pueden hablar desde la terapia neural, porque en el fondo, en algún minuto nosotros aprendimos a responder ante el estrés de alguna forma. Alguien nos enseñó o una situación a la que estuvimos enfrentados y la gestionamos así. Ahora estamos hablando, por supuesto, del estrés que es como más negativo, no del estrés que es de que a nosotros de esta, no sé, esta fuerza de huida, si estamos en peligro, ¿cierto? Es una cosa, el mantenido es lo que hace daño. Carlita, voy a tener una pregunta mía y otra que está en el chat que nos están haciendo. La mía es, o sea, en la terapia neural, tú como terapeuta tendrías como dos herramientas, por así decirlo. Una que es la técnica, ¿cierto?, de esta inyección en algunos puntos, que ahí te voy a preguntar en cuáles son los puntos. Y la otra sería como en esta entrevista en que tú ayudas también a las personas a tomar este proceso de tomar conciencia de sus estados emocionales, ¿cierto? Y normalizarlo, poderlo expresar. ¿Serían esas dos como dos herramientas que tendrías? ¿O porque no sería solo una técnica de estar colocando claro, inyección, no es ¿cierto? Sí, Ya. es la otra. ¿Y cuáles serían los puntos, por así decirlo? Y ahí te voy a colocar la de la que está preguntando de nuevo, Janet Ruiz. Ya, claro. No o sea, la herramienta en el fondo es el permanecer en total atención y presente a lo que esté pasando en ese minuto en la consulta. A estar sintiendo qué es lo que le pasa al otro, a estar sintiendo qué es lo que me pasa a mí con lo que le pasa al otro. Por eso que nosotros decimos que aprendemos mucho de las personas que tenemos al frente, que nos dan en el fondo el regalo de su confianza. Y sobre todo para hablar temas que de repente son súper dolorosos. Entonces, cuando nosotros empezamos a preguntar, y sobre todo cuando ya vamos estableciendo una relación, las personas se empiezan a abrir un poco más, y cada vez más como ir sacando las capitas de la cebolla. La cebolla. Y va fluyendo ahí, pero va como en una conversación de humano a humano. O sea, tú vienes para acá porque tienes algo te motivó para venir, y yo te ayudo con los impulsos neurales y te acompaño por mientras, qué es lo que está pasando. Pero claro, son esas herramientas desde, como más que nada desde la perspectiva superhumana de la entrevista, de la consulta en el fondo. Una preguntita chiquitita. Esto entonces nos podría a nosotros ayudar a lo mejor a ver algún problema que tenemos en el inconsciente. Sí, empiezan a salir cositas que uno no conoce el origen, que vienen ligadas con temas incluso genéticos o ancestrales, cosas que de repente las personas tienen como la necesidad de volver al origen, sobre todo acá en Chile, que tenemos tanta población que pertenece a pueblos originarios, en donde se siente muchas veces que no se encaja en el mundo de ahora. Y claro, las personas empiezan a conectar con cosas que no tenían idea. Y por ahí empieza la exploración y empiezan a abrirse los caminos. Qué interesante. Gracias. Bien bonito, sí. Carlita, ¿alcanza a leer que nos pregunta Janet Ruiz? Sí, que quienes pueden impartir.
Claro, ahora en este minuto los profesionales que tienen el manejo del funcionar a alguien, que están por código sanitario, son los que a los adecuados para hacer la terapia neural, ¿ya? Porque básicamente hay que tener conocimientos de la anatomía, de la fisiología, de la fisiopatología, de las ciencias duras, por decirlo así, y también de todo lo demás de cómo se maneja uno en el campo clínico, con técnicas que no vayan a ir a contaminar una persona o una solución. Entonces, en este minuto, diríamos que serían los médicos, los dentistas, las enfermeras, las matronas. Y bueno, donde se capacitan. Ahora las capacitaciones, en el fondo, los más fuertes son las de mis amigos queridos de Norte Neural, en La Serena, donde hay un equipo con una tremenda trayectoria y son todos súper capos. Y bueno, esa es como la formación que yo podría recomendar acá en Chile. Yo en lo personal hice todas mis formaciones en Argentina, en donde esta cosa está muchísimo más avanzado, más aceptado también. Y bueno, básicamente fue porque todavía no se armaban estas redes habían terapeutas neurales acá en Chile, pero no estaban como formando a otros profesionales. Y yo tampoco lo sabía. Incluso me conocí a algunos allá en Argentina, sí, en Córdoba y en Buenos Aires. Suele ocurrir eso. Sí. Suele ocurrir que en el extranjero se ve gente, perdón, suele ocurrir que, y casi en varias profesiones, que en el extranjero, Carlita, se conoce que hay gente en nuestro país que están impartiendo terapias, en el caso de ustedes, en el caso de los profesores que están haciendo escuela a otro nivel y no son conocidos, y afuera se conocen, sí. Lo otro que me llamó mucho, sí, o por un poco de egoísmo, ¿será? Sí. Lo otro que me parece muy interesante es que esta terapia hace el enlace perfecto entre facultativo y paciente, en esa ganar confianza, en esa empatía que deben hacer entre uno y el otro, de forma que debiera darse en todos los ámbitos de la salud, y lo que algunas veces también hemos reclamado los pacientes en nuestro propio CEFAM, el hecho que yo tenga una hora para una atención con el médico, con un facultativo, después voy a otra para llevar los exámenes, por ejemplo, que se me han ordenado, y me los revise otro médico. La secuencia se pierde. Alguien dijo una vez, no, es que está todo en el sistema. Sí, en el sistema puede estar todo muy bien explicado, pero falta lo que usted dice, Carlita, ese acercamiento, ese crear lazos entre el facultativo y el paciente, porque de nuevo tendría que yo estar repitiendo la historia completa que ya usted me conoce y que yo sé cómo usted me recepciona. Entonces es fabuloso, me encantó el tema de esta medicina. A nosotros, ojalá que pudiera, que la señorita, que Lucy en Chi la pueda coger. Ella está en Panguipulli, ojalá. Bueno, vamos a juntar, vamos a hacer una... Bueno, le decimos de nuevo a y acá no puedo irse la terapia neural en el CEFAM, estoy bueno, historias de la vida. Eso contémosle, claro. Sí, Carlita nos ha contado, señora Norma, que ella no la puede ejercer en su centro de salud, ella lo tiene que hacer privado. No tiene la suerte que nosotros tenemos aquí en Los Ángeles, que la dirección comunal nos abre el espacio para que nosotros tengamos terapias complementarias. Bueno, te cuento que estas dos damiselas que están ahí, las dos son terapeutas Reiki.
Son Ay, qué iniciadas en bello. un proyecto, sí. Así que ahí están ellas dos que son terapeutas Reiki en un proyecto de iniciación de jóvenes, mujeres jóvenes. ¿Ah? Sí, Muy bien. jóvenes con Qué ganas, lindo. pero con el alma joven. Y aquí hay Me dos gusta. loras. Una Eso. iniciativa maravillosa, Carlita, una iniciativa maravillosa de la Dirección Comunal de Salud. Luego, el respaldo también extraordinario de los directores, De nuestra directoras en este directora. caso, de nuestro CEFAM, Sí. Los conocimientos de Lucy, Yure, sobre estas terapias alternativas, como le llamábamos, parece que ahora ya ese término también ya no está. Pero de estas terapias que complementarias le llamábamos antes, ¿no? Sí. Y caramba, qué importantes que son, porque están todas abocadas más a la salud emocional, ¿no es cierto? Que van de la mano. Ahora ya se sabe que no es una más importante que la otra, la física con la emocional, sino que van de la mano para poder lograr el bienestar total de la persona. Exactamente. Y hablamos Ahí hay una persona de bienestar. que dice, Cuando hablamos de bienestar, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que la salud está buena. ujú. Creo yo, así humildemente, desde mi pobreza de conocimiento campesino y de Todos son salud. conocimientos infinitamente valorables. Todos. Gracias. Ahí dice alguien que más que la técnica es el vínculo lo que nos sana, y efectivamente, o sea, el resonar con el otro, claro que sería como absolutamente todo distinto. Afortunadamente, yo también tengo una formación de enfermera paliativista, lo que hago más habitualmente sobre los cuidados paliativos, entonces me ha tocado vivir la enfermería desde una perspectiva mucho más humana, porque uno está muy al lado del sufrimiento. Entonces creo que también eso ha sido como un beneficio en mi formación o en mi desempeño como terapeuta neural, porque me es un poco más fácil establecer el vínculo. Pero después cuando nuestro paciente ya no está, pasa mucho que nos pasan a ver los familiares, que quedaron enganchados de alguna forma. De una u otra forma. Claro. Los lazos se extendieron mucho más allá del paciente. Sí. Qué lindo. De la persona ahora. Oiga, Normita, dame un segundito. Mira, nos vamos a reír ahora, así que prepárense para terapia a la risa. Bueno, quien nos estaba escribiendo es Lorena Cepeda. No sé si la conoces, Carlita. La Lore es psicóloga. Es psicóloga ahora y había puesto aquí, ella llegó, había puesto, llegué tarde pero alcancé, no hizo lo de la técnica y ahora pone el Cephalus y Yure, que sea el nombre del próximo. Nos vino a hacer reír la Lorena. Oye, Carlita, yo tengo una pregunta en relación a la terapia neural, aprovechándote que te tenemos aquí. ¿Qué es lo que tú más ves como de consulta en la terapia neural? ¿Hay algunas que se te repitan más? Las fibromialgias son típicas. Las que yo digo las totalgias, porque en realidad, sí, como sabes, son más mujeres y todo. Pero sí, eso se ve harto. Es un motivo de consulta bastante frecuente. Ya. Y una persona con fibromialgia, ¿cuánto tiempo tiene que estar en terapia o cualquier otra enfermedad? ¿Cuánto tiempo tiene que estar en terapia neural como para sentirse bien? Eso va a depender mucho de cada persona, de cuán profundo ha estado la enfermedad, cuán medicada esté, cuánto también esté involucrada con su enfermedad, y también esta terapia neural a mí me encanta porque uno también le pega la pelota al paciente sobre la responsabilidad y su actitud frente a la vida y su salud. Entonces, es una relación distinta porque en la medicina alopática viene el paciente y te entrega, ya, tengo esto, mejóralo.
Entonces, uno que habla con consulta neural, el paciente dice, ya tengo esto, y yo le digo, bueno, pero hagamos esto, los dos, y de vuelta. Claro, entonces por eso que hay que establecer el vínculo, sí, imposible que no. Y se me fue la onda. No, pero no importa, aquí están estas chicas atentas a bombardearte. Las voy a colocar más grandes ahí, a ver si se... Sí. Yo una pregunta. Esta terapia que usted ha aprendido y ya maneja, ¿cómo la ha podido vincular a su título como enfermera, o sea, a su quehacer como enfermera? ¿Esto en qué le ha sido útil a usted? Porque recién nos decía de que desgraciadamente en su medio no tiene la oportunidad, como está acá en Los Ángeles, de que se puedan haber centros holísticos integrales de salud. Entonces, ¿cómo puede usted ayudar a sus pacientes en los CEFANes en este sentido? Esa es mi pregunta. Bueno, acá a mí me ayuda un montón porque poder ver y en el fondo colaborar con el equipo en decir, ¿sabes qué? Parece que por aquí esta va a ser un camino demasiado largo, ¿por qué no hacemos otra cosa más por acá? Porque me puedo dar cuenta de otros factores que pueden estar desencadenando algún problema. Como por ejemplo, un arreglo dental, muchos metales en la boca. Entonces, hay unas pruebas, pero así tremendamente básicas que uno puede hacer para ver si es el problema, por ejemplo, de un dolor por artritis. Te ponen así puros ejemplos que no lo toméis como un dogma, porque no es así. Ya. Ejemplo, dolor de artritis, una persona que tiene placa metálica o tiene amalgamas todas metálicas o le faltan dientes o hay dientes sin nervio. Entonces uno con una exploración de ahí, por ejemplo, en la enfermera nosotros en la formación no tenemos más que la anatomía básica de la cabeza y del resto del cuerpo, pero tenemos la formación en odontología. Entonces esto también es mucho odontología y con los capos de La Serena, el doctor Cell, por ejemplo, he aprendido un montón de eso. Y bueno, uno hace unas pruebas y resulta que al impedir el contacto de estos dientes que hacen en el fondo cortocircuito, y a la persona le deja de doler las articulaciones. O bien, a ver si a usted le duele tal cosa, sáquese los anillos. Los anillos también hay personas que son muy sensibles y que también pueden provocar alguna alteración eléctrica en su campo electromagnético, por lo tanto la llevan a adolecer de alguna otra cosa. Y hay cosas como súper simples, o sea, que en realidad ni siquiera es necesario poner una aguja de repente de terapia neural y se pueden resolver. Gracias. Excelente. ¿No No, tienen más excelente preguntas? usted. Sí, yo, por ejemplo, a mí me gustaría que usted nos dijera, por ejemplo, si alguna persona de la comunidad que lo está escuchando quisiera acudir a usted, ¿cómo lo hace? ¿Tiene usted alguna página o tiene algún teléfono o tiene alguna consulta? ¿Y en qué parte está ubicada? Ese tipo de cosas también nos gustaría saber. Yo atiendo en... bueno, en este minuto en Panguipulli lo tengo un poco pausado porque estoy con demasiado trabajo en esta otra mundo COVID, pero cuando me desocupe un poco, prometo retomar todas las atenciones. Por lo menos alcancé a dejar a mis pacientes de alta y no dejé tratamientos a medias antes de empezar la pandemia. La página del Instagram y del Facebook es Neuralvida.
También lo que sí hago, voy los sábados a Valdivia, a la Clínica Integrativa Valdivia, y ahí atiendo, también tiene Instagram y Facebook, y ahí veo pacientes los días sábados. Ahí también está el doctor Opal Delgueta, que él es también un tipo increíble, muy súper estudioso y todo, que maneja muy bien esta técnica y muchas más. Bueno, esas son las dos partes donde atiendo, Panguipulli y en Valdivia, en la Clínica Integrativa Valdivia. Y bueno, ustedes en Los Ángeles tienen un odontólogo que también es súper mateo con la terapia neural, he estudiado mucho y también tiene súper buenos resultados. El doctor Cortés. Yo a Lucy le mandé el contacto, lo puedo mirar por aquí. No sé, Lucy, ¿le habías anotado? No lo había anotado. Ya sé dónde me lo mandaste. No, pero aquí tengo. Lo voy a buscar inmediatamente. La atiende en José Manza Velasco, 221, en Los Ángeles, el doctor Felipe Cortés. Y él hace odontología focal y también muy, muy bueno, muy amoroso también. ¿Él es dentista? Y dentista. ¿Y él se llama? Felipe. Felipe. Sí. Felipe Cortés. ¿Atiende por FONASA? Esos detalles no los tengo, pero le pueden hablar a su página, que también es Felipe Cortés, y él responde al tiro. Es muy cercano también. Amoroso. Lo conocí en un encuentro latinoamericano de terapeutas neurales que se hizo acá en Puyehue. Ahí vamos a ir a verte, vamos a hacer un encuentro allá de terapeutas, vamos a ir todas nosotros. Sí. Qué bien. Cuando se pase la pandemia, vamos a ir todas. Cuando se pase la pandemia. Antes de eso. Claro. Oye, Carlita, nosotros estuvimos con Florencia, ¿cierto? Sí. Florencia Lago, que nos estuvo hablando de todo esto que tú nos estás hablando de la toma de conciencia, ¿no? De autoconsciente. Sí. Ella nos hablaba de la observación autoconsciente, ¿cierto? Neutroconsciente, que es un poco lo que tú nos estabas diciendo también en parte de esta terapia integrativa, ¿no? Sí. Así que todo suma, por lo mismo que hablamos en Reiki, lo mismo que hablamos de las flores, ¿cierto? Todo esto es una integralidad del ser humano, ya no podemos seguir fraccionándonos. Yo decía esto, no es lo que nos enseñaron las profesoras, ellas dos que están ahí son profesoras, yo creo, y le enseñaban lo mismo a los niños. El cuerpo humano está dividido en cabeza, tronco y extremidades. Sí. No se hablaba de esa parte integral, claro. Del ser humano, como en el interior, como en el alma, como en el espíritu, no sé cómo llamarlo. Pero yo encuentro que las emociones, el cambio que ha tenido, nosotros lo hemos visto en este programa durante todo el lapso y con los invitados que hemos tenido, cómo ha ido cambiando la forma de nosotros vernos y valorizarnos, y también de aprender a conocernos, porque eso no lo hablábamos antes, eso es nuevo, es de este último tiempo. Y estas terapias por lo menos yo he aprendido mucho de eso, de si me pasa algo, ya, empiezo a buscar por qué me pasa. Si me duele algo, ya, ¿por qué me duele? Entonces, es como buscar dentro de uno lo que le está pasando. Así que agradecida de todo lo que hemos... Que es, no sé, pasa algo. Y obviamente que me genera algo, no sé, ya me estoy enojando, ya, me enojé. Pero oye, me enojé. ¿Pero por qué me enojé? ¿Y vale la pena? No, ya listo, entonces sigo mi vida. Y entonces uno tiene que empezar a desprenderse también de las cosas que no puede controlar, o en realidad no podemos controlar nada. Esa es la verdad de las cosas. Pero podemos controlar cómo nos afectan las cosas y haciendo un par y no estar tan en automático.
Ujú. Muy bien. Entonces, el consejo ahí para la señora Norma, perdón, para Norma, Sí. para Norma, que lo que acaba de decir Carla, que tampoco es pelear con la emoción, porque yo soy llorona, ¿por qué estoy así en este momento? ¿Qué es lo que me Exacto. pasa? Sí, Si a lo Sí, mejor que estás emocionada, llora nomás. Si no es malo, porque a lo mejor reconoces que es bueno reírse, pero uno reconoce, ¿cierto? Si es parte de la Sí. emoción, le diría Carlita, ¿no? ¿Qué nos dirías ahí, Carla? sí, y por otra parte también está como sobrevalorado el mantenerse súper estoico y súper fuerte y no sé qué, y que los hombres no lloran, ni las mujeres tampoco, y no sé qué. Pero la verdad es que, o sea, somos todos seres humanos y todos enfrentamos las cosas de manera diferente, nos tocan las cosas de manera diferente. Por lo tanto, tenemos otra sensibilidad, otra forma de percibir el mundo todos diferentes. Y por eso es tan enriquecedor también conversar con más personas y ver qué es lo que le pasa ante la misma situación. Sí, muy enriquecedor, Carlita, el conversar con otros. Desde mi voluntariado comunitario, el CESFAM me preparó para ser monitora de salud rural. Y los profesionales que tuve allí en esa capacitación le dieron mucha importancia al acercamiento, un acercamiento distinto con la persona a la cual una iba a visitar o con la que iba a conversar. Y yo tenía un problema que me lo hice antes, dije yo, a mí me conocen en otro ámbito mis vecinos y yo no los conozco a ellos. Doy gracias a Dios todos los días de mi vida y a cada minuto porque pude lograr ese acercamiento con la gente. Y ahora digo que conozco a mis vecinos gracias al CEFAM, a la preparación que me dieron. Ahí están mis lágrimas. Llore, pues. Eso es lo que me... Sí. Son de emoción y bonito. Y a otra de mis colegas que también campesinas, mujeres campesinas como yo, que nos preparó el CEFAM, tuvieron un rechazo así, y ellas sufrían mucho, sufren mucho, porque tuvieron rechazo de su gente con las cuales, a los que conocían, que tenían un contacto permanente, y yo decía, yo nunca he tenido ese contacto con mi vecino, primero porque profesionalmente me tocó estar siempre en la ciudad, siendo campesina, nacida y criada, pero no conocía a mi gente. Y como digo, esa empatía hizo que yo también me sanara de muchas cosas, de muchos temores que tenía. Y he notado que mis vecinos también, ahora con una familiaridad que me llaman y me cuentan, me está pasando esto. Y yo digo, Dios mío, ayúdame, porque yo tengo que decir algo que nos una, que nos haga una sola frente a ese problema o a esa dificultad, a esa pena, a esa alegría. Lo otro que me ha encantado saber de esta terapia neural, no sé si se puede llamar terapia neural que usted nos está entregando, Carlita, es ese acercamiento, ir creando lazos entre el terapeuta y la persona. Ya una de las visitas que hubo aquí nos habló del ganar en que yo gano y tú ganas, no que yo soy la ganadora y tú eres el perdedor. Entonces aquí yo lo asocié inmediatamente, ganas tú y gano yo, porque yo también voy a ganar cuando vea a mi vecina que llora y yo también he llorado. Y en ese llanto hay una unidad, hay algo que nos hace una sola. Y viene entonces el abrirnos, el votar lo que a lo mejor me estaba molestando y recibir del otro lo que a ella molestaba o a él molestaba, porque con vecinos y vecinas mi contacto con la gente. Le agradezco pero enormemente esta visita al panel en que me ha hecho, ya conocieron la parte B que las lágrimas salen así de la nada. Entonces, algo debe haber ocurrido en mi vida para ser así.
Y que yo a veces, como les digo, les digo a todas las personas, me siento muy mal porque doy como el sinónimo de infelicidad muchas veces cuando soy feliz, de cobardía cuando frente a ese tema soy valiente, lo sé enfrentar. Y así, y me empiezo a cuestionar eso mismo. E incluso mi hija me dice, mamá, pero ¿por qué lloras si estás leyendo? ¿Por qué lloras? No sé explicar. Así que algún día voy a andar por Panguipulli. Allá, ¿no es cierto? Eso, gracias. Y disculpen ustedes, disculpen, soy buenaza para hablar. También eso me pasó en la vida profesional, un acercamiento muy grande con mis apoderados. Y eso me permitía conocer a mis chiquillos. Claro. Hasta el día de hoy tengo mucho habilidad, una tremenda habilidad. Y qué bueno que la tengan usted ahí en el CEFAM con ese rol. Si conseguimos una pasantía, por favor, quiero irme de pasantía para allá contigo. Sí. Encantada, nosotros también, cuánto nos gustaría tenerla en nuestro chi. Sí, con la señorita Lucy. Sería fabuloso. Vamos a hacer un proyecto. Vamos a hacer un proyecto para traernos, aunque sea un día, a la Carla. ¿Qué les parece? Sí, maravilloso. Sí. Muy bien, vamos a hacerlo. Ahí la Normita la mandamos a hablar con el alcalde nomás porque la verdad va a ser un proyecto que va a salir desde la comunidad. Eso lo maneja la Normita, ¿cierto? Sí. Pero cuente, Lucita, cuéntele a Carlita por qué me está diciendo eso. Cuéntele, sí, pues, me está diciendo que bueno, le vamos a contar. Bueno, yo quería decirles dos cosas. Quería decirte, Normita, y a todo, y Carla y Patricia, que, bueno, las palabras de Norma reflejan, ¿cierto?, lo que tú nos viniste a hablar, Carlita, en esta integralidad, ¿no está cierto? Sí. Casi como que no entendíamos y te volvía a preguntar y todo, y ella engloba finalmente esta integralidad que significa en las terapias y en este caso la terapia neural que tú nos viniste a conversar, ¿no? Y ella como integrante de la comunidad, a mí lo que más me gusta porque se manejan perfectamente en todo lo que estamos hablando de las terapias. Y bueno, Norma quiere que te diga que no todo es color de rosa, pues cierto, ahora yo tengo estas horas, pero hubo un momento en que no me quedé casi sin horas. Tenía 8 horas semanales para las terapias y para el chi. Y entonces ella fue a hablar ahí con la directora comunal, fue a hacer lobby, y la directora comunal contrató otra enfermera para mi CEFAM y mis 44 horas se vinieron a las terapias complementarias. Ay, así que, qué maravilla. Te tienes que llevar a la Norma, mamá. Llévate la Normita a Panguipulli. Yo dije, no puede ser que después que se ha logrado tanto, la señorita Lucy ha transformado una casa para nosotros, en que los campesinos podemos llegar allí y con esas terapias recuperamos nuestra salud emocional, señora directora, le decía yo, ¿cómo de la noche a la mañana, de la nada desaparece? ¿Cómo perder recursos económicos? Perder profesionales que están al servicio de la gente más humilde, porque los campesinos esos somos. Si llegamos a la ciudad, tocamos una puerta, hablamos con algo y vemos que no se nos ha tratado bien, damos media vuelta y calladito nos venimos a la casa. En cambio, la gente de la ciudad tiene otros recursos para luchar, para pelear, para obtener lo que quieren. Nosotros no. Entonces yo eso le dije a la señora directora provincial, un amor ella, y me escuchó, me dijo, Norma, voy a estudiar la situación. Y al otro año teníamos a la señorita Lucy ahí con su tía adelante. Gracias a Dios por ella. Solo decirle dos cositas, Normita. Mira, aplauso, dice... No hay otro. Y otra cosa le tengo que decir, la directora comunal también es terapeuta Reiki. Sí. Entonces lo entendió todo. Ella lo entendió perfectamente. Y ahora yo creo que ahí, como dice Lorena, aplauso para... Yo creo, Lorena, que nos estás escuchando, el CEFAM ya no se tiene que llamar Lucy Llure, se tiene que llamar
Norma Villamán. No, por Dios, por favor. Señorita Lucy, no diga aquello. Ya, Gracias, nosotros gracias que vamos, hemos tenido siempre profesionales de lujo. y las que traemos ahora, que están al lado de su gente. Sí. Normita, mira, lo que nos No, es permitió, que es extraordinario. Normita, mira, la pandemia nos permitió tener ahora estos profesionales de lujo que tenemos aquí. Imagínate la Carla, de Panguipulli, Sí, estando de con todas nosotros. maneras. Ha sido una Estuvo oportunidad de Florelia. pandemia estas visiones, porque nosotros, Sí. ¿cuándo habríamos pensado en hacer algo así? Sí, Sí, igual que Exactamente. ni- amable esta cosa. se dieron todas, dentro de tanto dolor, de tanta tragedia, de tanta angustia, de tantos miedos, está también lo positivo. El poder Sí. comunicarnos, el poder decirnos cosas a través de cosas que sentimos, que nos agobian, también alegrías porque nos hemos reído mucho en estos encuentros también. Qué bueno. Ha sido Bueno. muy gratificante. Yo Y quiero hemos dejar... aprendido mucho también, porque hay muchas cosas que hemos aprendido con los diferentes profesionales que han estado con nosotras, así que eso es una maravilla. De todas Qué maneras, lindo. Sí. así ha sido. Sí, Bueno. yo la recontra felicito por todo lo que han logrado, o sea, para empezar, que hayan podido dar esto ahora así, como para que haga este otro tipo de enfoque que es tan necesario. Ya sabemos que más del 80% de la población, y son cifras de la OMS, ha recurrido en algún minuto de su vida a las terapias complementarias, y cómo nosotros no lo vamos a poder ofertar a nuestra gente. Entonces, es como que para nosotros, que estamos en este ámbito, es como 1 más 1, pero de repente en otras esferas no están así. Así que yo las felicito por la llegada que han podido tener y también por haber construido todo lo que han hecho en beneficio de la comunidad. Eso es súper bonito de pasar. Sí, gracias a Lucy Yure cuanto care. Sí. Sí. Si usted, Carlita, el chi es un hervidero, va y viene la gente, va y viene a una a otra terapia, está todo el día funcionando. No, extraordinario. Sí. Bueno, gracias a esa chiquillas, mujer que tiene ahí al frente. vamos a agradecer a esa mujer que está ahí, la Carlita, que nos ha acompañado hoy día. Así que, chiquilla, les voy a dejar el espacio para que despidamos a Carlita y la vamos a dejar invitada, por supuesto, todas las veces que ella quiera estar con nosotros. Y vamos a intencionar que pasando esta pandemia vamos a traerla. La Normita se va a encargar de eso. Carlita, muchas gracias. No sé, ya dijiste unas palabras, pero igual está abierto si tú quieres decir cualquier cosa. ¿Ya? Ya, pucha, de nuevo felicitarla. Me encanta que se esté moviendo esto a través de la gente, las comunidades, porque para nosotros en salud, de verdad que como profesionales, como personas que estamos parte del engranaje, hacer cambios es súper difícil porque viene todo tan encuadrado, tan marcado, y muchas veces nosotros queremos hacer cambios o venimos con ganas de hacer cambios y no nos dejan. Pero cuando viene la gente a solicitarlo y tiene la valentía de pararse delante de alguien y poder ayudarnos, cambia la cosa. Así que excelente. Nosotros trabajamos, en el fondo elegimos una carrera que es para ayudar a los demás, pero a veces también necesitamos una ayudadita para poder implementar este tipo de cosas de parte de los demás, de los futuros pacientes o amigos. Así que, no, la felicito, muchas gracias. Lo feliz las veces que sea digna de la invitación. Gracias. Bueno, voy a... Yo agradecer desde el mundo campesino esta tremenda oportunidad que tenemos de escuchar a diferentes profesionales y en este minuto a usted, Carlita, con esta, y sobre todo en este tipo de terapias que van de la mano con la alópata y que se está viendo que tienen mucho más beneficios en nuestro cuerpo de ser humano
muchas veces, que la misma alópata, ¿no? Por todo lo que ello significa en que el cuerpo es uno solo y ya no, y de la importancia que tiene, ¿no es cierto?, la salud mental, la salud emocional. Agradecer eternamente eso y como reitero con la idea de poder tenerla nuevamente ahora en el CHIC, para que otro grupo humano también tenga la posibilidad de escuchar esto mismo y hacerlo uno e irlo perfeccionando y ir encontrándonos con la salud para el bienestar general de nuestro cuerpo en este sentido. Voy a llevar a la doctora Violeta Vázquez. Ella está en Concepción. En el centro que tiene se llama La UEN. Y también ella es una capa de la medicina, o sea, de la terapia neural. Así que cuando vaya, voy a llevar refuerzos. Ya, perfecto. Sí. Gracias. Bueno, yo también darle los agradecimientos y por todo lo que usted nos ha informado, nos ha enseñado, porque hemos aprendido algo nuevo. Por lo menos yo no había escuchado nunca sobre la terapia neural, así que para mí fue completamente nuevo. Me pareció muy interesante porque por lo que yo entendí es como que se armoniza el cuerpo, el alma, el espíritu, todo con este tipo de terapia, y es lo que los seres humanos necesitamos, estar en armonía completa. Y el otro punto importante y que se ha dado bastante acá es que cada día yo veo que los profesionales son más cercanos, los conozco más como personas, y eso es muy valorizado por las personas, nosotros los usuarios de los CEFAM o de donde vamos a atendernos de salud, porque llegamos con otra mirada, o sea, con otra confianza, no como que vamos a ser tan impersonal. Yo pienso que antes era un trato más impersonal y por lo tanto los usuarios no se explayaban diciendo todo. Y como usted bien lo decía, a lo mejor van por una dolencia, pero al conversar con ellos se dan cuenta que en otra parte está el problema. Y no era solamente esa dolencia. Así que yo he aprendido mucho, le doy las gracias en nombre mío, por supuesto, y también de la comunidad CHI, a la cual nosotros pertenecemos. Y que no lo dijimos al principio, estamos vinculados con Xochienco. Así que muchas gracias y ojalá se cumpla esto de que la podamos tener acá en Los Ángeles, me encantaría. Sí, gracias. Bien. Súper. Muchas gracias. Así que bueno, nos despedimos de quienes nos están acompañando hoy día, se los agradecemos y nos vemos pronto entonces. Chao. Que sea así. Adiós. Un abrazo grande. Y sigan a seguir cuidando.